Era una mañana relativamente agradable el lunes 12 de agosto de 2019, en la ciudad de Rivertown. Lo único que podía arruinarlo era que alguien ya tuviera un problema de antes, y ese era el caso de Taylor Harvest Jaraturbiates, un joven de padre canadiense y madre mexicana, con una edad de 13 años, piel morena, ojos cafés, y una mezcla entre enojo y tristeza que no podía controlar. Al levantarse analizó su entorno, cosa inútil pues él ya sabía cómo era su habitación. Tenía un póster de Red Bull, la famosa liga de freestyle, su sueño era competir en las grandes ligas, y conocer a Mauricio Hernández, más conocido como Acino. Pero después de lo ocurrido, dicho sueño se tiró por la borda, al menos durante los próximos 4 años. Vio su bandera de México, él venía de Ciudad de México, pero después de la muerte de su padre, tuvieron que mudarse a Rivertown debido a que ahí había más oportunidades de trabajo. La foto de su padre, que no tendría que ver en un momento como este. Y una chamarra café claro con rayas café oscuro y una capucha azul. A Taylor le gustaba el de Pixie Toby, a Taylor siempre le llamó la atención eso de que no sentía dolor, y más allá de ese personaje ficticio, él anhelaba no sentir dolor. Taylor se paró de su cama y prendió su Xbox 360, lo único que tenía para distraerse, y se puso a jugar Call of Duty, un videojuego que se encargaba de romantizar los horrores de la guerra, haciendo ver a los soldados que mataban a sangre fría a sus enemigos como héroes, cuando la realidad es que no eran muy diferente a cierto asesino que por mucho tiempo, aterrorizó al mundo. Mientras jugaba alguien tocó la puerta de su habitación, era su madre. Hola hijo, ¿cómo estás? Taylor no respondía nada. Taylor. Sé que no andas de buenas, y que no estás en tu mejor momento, pero tienes que intentar olvidarlo. Taylor siguió sin responder. ¿Por qué no vas a pasear un rato por la ciudad? Quizás te hace falta un poco de aire fresco. Taylor continuó con su indiferencia ante las palabras de su madre. Jennifer no supo qué más decir, así que simplemente soltó un suspiro de inconformidad, y se fue de la habitación de su hijo. Ella no era consciente de la gravedad del asunto, lo único que hizo fue hacer que Taylor no fuera a la escuela ese día, y encima ni siquiera por lo que le dirían a su hijo, sino para cuidar su reputación. A Taylor no le faltaban motivos para odiarla, pero nunca lo hizo. Luego de unas 2 horas de jugar Call of Duty, aproximadamente a la 1:15 de la tarde, Taylor decide apagar la consola, y ponerse su chamarra de Pixie Toby, para salir a pasear como su mamá le dijo. Salió de su habitación, bajó las escaleras y llegó hasta la sala. Así que si vas a salir, solo fíjate a los 2 lados antes de cruzar cualquier carretera. Taylor no respondió nada, solo abrió la puerta de su blanca y relativamente grande casa, y salió. En unas horas su madre iría a su trabajo en una fábrica. Taylor se comportaba así de apático con su madre, debido a que el trabajo en la fábrica no le daba suficiente a ella para estar con él, cosa que ocasionó que se distanciaran. Empezó a caminar por una larga banqueta, hasta llegar a una tienda. Taylor tenía la intención de comprarse unas papitas, y un refresco, así que él intentó entrar con toda la normalidad, pero el señor de la tienda lo detuvo. Oye niño, ¿qué crees que haces? ¿No viste lo que dicen de ti en las noticias? Cuando el señor de la tienda dijo eso, a Taylor le dio un escalofrío. Era común que le dieran escalofríos en momentos incómodos, siendo algo que no era por alguna enfermedad. De hecho, mucha gente llegó a pensar que él padecía de Tourette, producto de la ignorancia. Así. La ignorancia, la cuna de todos los males. Imagínate la reputación que se llevaría mi tienda si alguien que hizo eso entrará aquí. Taylor dijo sus primeras palabras en todo el día. Todo eso es mentira, yo soy totalmente inocente, respondió el joven. ¿Así? Pues las noticias y la gente dicen lo contrario. Ahora vete. La ira e impotencia de Taylor se hicieron más notorios en su mirada, pero no hizo nada más que irse de ahí. Taylor siguió su recorrido por la ciudad, esperando a que la situación mejorara, pero claramente no lo haría. Taylor llegó a un supermercado. Aparte de sus papitas y su refresco, compraría unas cosas más con los $20 que tenía, pero eso solo empeoraría las cosas. Taylor lo sentía los murmullos de la gente, sentía cómo lo observaban, la gente alrededor, lo juzgaban, y aunque era abrumador para Taylor, él los ignoró, siguió con su camino, pero esa tensión haría que eventualmente la paciencia de Taylor se rompiera. Ahí está el violador. Taylor sintió algo, como si su cerebro fuera un iceberg, y se empezara a quebrar lenta y dolorosamente al escuchar esas palabras. ¿Qué dijiste?
Lo que eres, un violador que debería estar en la cárcel, pero la justicia siempre juega a favor de los agresores. Ni siquiera ha habido un juicio. No puedes decir eso. ¿Para qué quieres un juicio? ¿Para seguir acosando a esa pobre niña? Taylor volvió a sentir esa sensación de un iceberg rompiéndose, y como de las fracturas de dicho iceberg, salía un gas color azul. Ese gas se metía dentro de sus ojos, liberando una reacción en cadenas que generaba muchas preguntas. ¿Por qué le dice pobre niña? ¿No saben lo que hizo? ¿Saben el maltrato que recibí yo? ¿Por qué solo les importa lo que ella siente, y no lo que siento yo? Muchas preguntas y pocas respuestas. Vuelvo a escuchar que me dices violador, y te juro que... Violador. ¿Qué vas a hacer al respecto, señor violador? Taylor lo sentía, la grieta del iceberg se hacía cada vez más grande. El joven simplemente empezó a quebrar en llanto y se fue corriendo de ahí. Mientras todos lo grababan, a la vez que corría sentía como el iceberg se seguía rompiendo, y no sabía qué hacer para detenerlo. Taylor pudo haber reaccionado de forma violenta, pero él no era ese tipo de persona. Aún así es evidente que Taylor se sentía lastimado, herido, roto por dentro, todo por culpa de las palabras de una señora, que no le alcanzan los años para medir su ignorancia. Así. La ignorancia, la cuna de todos los males. Taylor llegó a su casa, con la intención de olvidar lo que pasó. Decidió ir a su cama, pero el molesto ruido del teléfono no paraba. El joven contestó el teléfono. Hola, ¿quién habla? ¿Eres el hijo de Jennifer Ernest? Sí, por... Soy el jefe de la fábrica donde trabajaba, y necesito que vengas hoy, y ahora. El jefe cortó la llamada rápidamente. Taylor no sabía qué hacer, así que simplemente decidió hacerle caso al señor. Salió de la casa, y se fue hacia la fábrica. Cuando llegó lo pararon en la entrada. Oye niño, no puedes pasar. ¿Por qué no? Vi lo que hiciste en las noticias. No quiero que violes a nadie. Pero eso es... Max. Max y Taylor voltearon hacia el jefe. Yo lo llamé, déjalo en paz. Pero él es un... Y ya sé lo que dicen las noticias, pero yo me baso en lo que veo, no en lo que los demás digan. Ven muchacho. Taylor fue con el jefe, este último lo llevó hasta su despacho. ¿Para qué me llamo señor? Dime algo, hijo. Si sabes que este trabajo es riesgoso, ¿no? Taylor creía tener una idea de lo que el jefe le estaba intentando decir, pero quería tener la certeza de que era eso. Sí. Bueno. Entonces quiero que te tomes con calma lo que te voy a decir. Tu mamá acaba de fallecer hoy en un accidente. Taylor lo volvió a sentir, el iceberg quebrándose otra vez. Taylor respondió con un nudo en la garganta. ¿Cómo qué? Siento mucho esto. Taylor empezó a desprender lágrimas de sus ojos. Mike abrazó a Taylor, mientras este empezó a llorar. Era un conjunto de todo, el incidente del sábado, lo de la tienda, lo del supermercado, y ahora esto. Era cuestión de tiempo para que todo explotara y lo hizo. Lo siento mucho muchacho, pero, creo que puedo ayudarte. ¿Cómo qué? ¿Me puede ayudar? Puedo dejarte trabajar aquí, para que por lo menos puedas mantenerte económicamente. Taylor al principio dudó, pero fue lo suficientemente maduro como para saber que era la decisión más coherente y lógica. Está bien, voy a trabajar para usted. Puedes tomarte un tiempo para entrar si gustas. Últimamente tu vida ha sido todo menos fácil. No se preocupe, mañana vendré a trabajar. Está bien, hijo. Cuídate mucho. Taylor salió del despacho, y notó como todos los trabajadores lo miraban raro. Sobre todo, una trabajadora rubia de ojos azul marino, pero Taylor tenía demasiados problemas como para darle importancia. Taylor se presentó en la fábrica el martes 13 de agosto de 2019 a las 6 en punto de la mañana. Justo en la entrada, Max paró a Taylor. Hola niño, perdóname por cómo te traté ayer, no sabía que todo era falso. No te preocupes, de hecho, me alegro de que por lo menos hayas visto que todo era falso. Sí, bueno, te voy a guiar por la fábrica, y te enseñaré lo que debes saber. Max y Taylor fueron por toda la fábrica, viendo todas sus funciones. Taylor trabajando con la asesoría de Max, durante más de 10 horas, en cosas que mayoritariamente eran vigilar el procedimiento de diversas tareas, tanto que hacían las máquinas, como vigilar diversos químicos y materiales peligrosos. Para ser el primer día de Taylor, hizo un muy buen trabajo. Pararon hasta las 11:30 de la noche. Estoy cansado, y ya todos se han ido. Oye niño, ¿crees que puedas cubrir el resto del turno? Claro que sí, tú ve sin cuidado. Está bien,
Solo tienes que vigilar el tanque de Aetherium. Es muy inestable, hasta un soplo de aire fresco podrá hacer que explote. Si notas una irregularidad llámame y vendré lo más rápido posible. Max se fue y dejó a Taylor vigilando el Aetherium en un acto de negligencia absoluta, un líquido color púrpura, con olor a marcador, y que emanaba una temperatura fría, un mineral recientemente descubierto, al cual lograron transformar en un estado líquido, a cambio de la estabilidad anteriormente mencionada. Taylor solo se recargó en el barandal del puente donde estaba vigilando, observando, mientras pensaba. Quizás con este nuevo trabajo pueda pagarle a un abogado, para que me ayude a limpiar mi nombre. O quizás solo me vaya de la ciudad, y regrese a mi tierra natal. En ese momento sus pensamientos fueron cortados rápidamente, pues una mujer le habló a Taylor. Oye niño. Taylor volteó, se trataba de la rubia de ojos azul oscuro que el día anterior. ¿Quién eres? Eso no te importa niño. La rubia le soltó un puñetazo a Taylor, haciendo caer al suelo del puente en el que estaba. ¿Qué te pasa? Ridley puso su pie en el pecho de Taylor y empezó a hablar. Te seré honesta, me parece injusto que yo me parta el lomo para conseguir el pan de cada día, y a ti, solo por tener a tu madre muerta ya te regalan un puesto de trabajo, con todo pagado. Piénsalo, no tienes preparación, ni la edad adecuada, ni nada, solo te aceptaron aquí por lástima. Cuando tu papá murió en esta fábrica, le dieron el puesto a tu mamá sin dudarlo, y lo mismo está pasando ahora contigo, aunque puedo entenderlo. La mujer caucásica se agachó, acercándose al joven. Eso no es una fábrica normal, ni siquiera es una fábrica. Una organización desconocida encuentra minerales nuevos, y los llevan aquí para cambiar su estado, como la Aetherium, que pasó de estado sólido a líquido. Pero claro, cada vez que traen un mineral nuevo, miles de personas mueren, así que llaman al primer idiota que se les cruza por delante, como uno que fue acusado de violación. Bueno, eso y las políticas que implementa el alcalde José Adrián. Taylor volvió a sentir esa sensación, el iceberg, quebrándose ahora más, estaba casi completamente destruido. Así que acabaré contigo, y con toda esta puta fábrica, contigo por tener una oportunidad que no te mereces, y con esta fábrica por dártela. Con su pie Ridley empezó a empujar a Taylor hacia el tanque de Aetherium. Espera, podemos. Ridley lanzó a Taylor al tanque de Aetherium. Taylor intentaba salir del tanque, pero el Aetherium era muy espeso, no era fácil salir de él. Taylor estaba pataleando para intentar salir, estaba tan desesperado que se le olvidó algo importante, el Aetherium es muy inestable. El joven volvió a sentir el iceberg, ahora totalmente roto, por unos breves instantes, se notó como el mineral aumentó su brillo, el tanque en el que cayó Taylor explotó, y la inmensa explosión perturbó los demás tanques de Aetherium, desestabilizándolos y creando un efecto dominó, que a su vez, creó una explosión que destruyó toda la fábrica. Ridley acabó con su problema, pero también acabó consigo misma, a causa de su imprudencia e ignorancia. Así, la ignorancia, la cuna de todos los males. Miércoles 14 de agosto de 2019 a las 2:30 de la madrugada, las instalaciones de la fábrica estaban totalmente incendiadas y destruidas, los bomberos lanzaban litros y litros de agua para apagar el incendio, mientras otros entraban directamente a los escombros, para ver si había alguien. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Raptor One no lo pensó mucho, y siguió el ruido entre los escombros. Ayuda. No te preocupes, te voy a... Lo que vio Raptor One lo dejó horrorizado, un joven cuya mitad izquierda de su cara estaba totalmente carbonizada, con el brazo izquierdo de color rojo oscuro que tenía, tomó a Raptor One de la mano. Gracias por ayuda. Suéltame, monstruo. Con su hacha de bombero compuesta totalmente de metal, Raptor One intentó matar a Taylor, pues pensó que se trataba de un monstruo como los que salían en las noticias. Taylor consiguió parar uno de los hachazos de Raptor One con la mano, y darle una patada que lo mandó varios centímetros lejos de él. Después de eso, Taylor se levantó y empezó a acercar a Raptor One con su propia hacha. Espera, no. Taylor empezó a destruir la cabeza de Raptor One a base de hachazos, lo único que se escuchaba eran los gritos de dolor del bombero, que sus compañeros claramente escucharon. Raptor One, ¿me recibes? Raptor One, ¿me recibes?
Taylor salió de uno de los escombros, con un hacha y lleno de sangre, con la mitad izquierda de su cuerpo carbonizada, la mejilla izquierda con un agujero considerable, dejando ver sus dientes, los pelos del fleco de un color blanco, mientras el resto del pelo de color negro, y con el ojo izquierdo de blanco y negro. No, no, no. Ya paren. Ya. Taylor las escuchaba, las voces, ¿qué voces? No eran voces que lo incitaran a matar, eran voces que lloraban, gritaban, agonizaban, parecían voces de almas condenadas. Después de los gritos de desesperación de Taylor, los bomberos tenían un mal presentimiento, así que rápidamente, sacaron sus hachas y una motosierra de concreto. Los primeros dos bomberos intentaron atacar a Taylor con sus hachas, pero él con una sola pudo detenerlos, agarrando a uno por el cuello y lanzándolo contra el camión, mientras que al otro le atravesó la garganta con su propia hacha, matándolo. El restante intentó atacar a Taylor con la motosierra, pero Taylor solo usando su fuerza, logró desviar la motosierra del bombero, matándolo con su propia arma. El bombero que fue estampado contra el camión llamó a la policía. Raptor 3, hola. 911. Necesito ayuda ya. Raptor 3 fue atravesado por un hacha. Hola. El oficial Norman solo escuchó el grito del otro lado de la línea, y luego se cortó. ¿De dónde viene la llamada? De la fábrica de Riese. Pues hay que ir a ver qué pasa. 2 patrullas de policía fueron enviadas a lo que quedaba de la fábrica mientras Taylor se iba de ahí, de camino a su casa. Las voces cesaron, aunque sea por un momento, mientras Taylor caminaba a la estructura que alguna vez llamó hogar, se preguntó muchas cosas en su mente. Mientras caminaba por las oscuras y desoladas calles de Reaver Town, se puso a pensar en muchas cosas. ¿Por qué Ridley hizo eso? ¿No se supone que las mujeres se apoyan mutuamente? ¿Por qué Ridley le tenía envidia a mi madre? ¿Por qué tengo el presentimiento de que si se lo contara a alguien nadie me creería? Todos esos pensamientos pasaban por la cabeza de Taylor mientras veía un muro gigante, similar al muro de Berlín, lleno de grafitis con frases comunes, como no somos sumisas, prefiero creerle a una posible víctima, antes que a un posible violador, vete a dormir, ya sabes, frases normales. Pero no se había dado cuenta de algo, cuando el bombero lo atacó no sentía dolor, y de hecho no le hizo ningún daño. Taylor se dio cuenta de lo poderoso que era, o se había vuelto ya después, de cierta forma, digamos que lo empoderó a cruzar esa línea que ningún ser humano debería cruzar. Sí, voy a terminar esto de una maldita vez. Cuando Taylor llegó a su casa, subió al segundo piso, y se miró al espejo del baño, vio lo horroroso que se volvió su aspecto, incluso a él le daba miedo. ¿Mierda a qué? Mi voz es... Taylor notó que su voz ya no parecía su voz, parecía la de un monstruo, por la adrenalina del momento no se dio cuenta con el bombero. Bueno, supongo que ya no puedo hacer nada al respecto. Taylor fue a su habitación, agarró una chamarra azul, unos lentes verdes que tenían visión nocturna, y una máscara de gas con filtro de aire. Y con sus 2 hachas de metal fue a por la chica que inició todo este infierno, Molly Lawrence. Taylor no era consciente de las consecuencias de la atrocidad injustificable que estaba a punto de cometer, a causa de su corta edad, y subsecuente ignorancia. Así, la ignorancia, la cuna de todos los males. Molly Lawrence, hija de una familia sumamente millonaria, estaba tranquilamente en su habitación, estaba sola en casa, una mansión gigante, como si no hubiera acusado a alguien de violación el sábado, y la verdad no le importaba. En eso, Molly recibió una llamada. Hola. Hola Molly. Hola mamá, ¿qué quieres? Oye amor, ¿podrías cerrar la puerta del garaje? Es que creo que la dejé abierta. Sí mami. Molly colgó el teléfono y fue a revisar el garaje para cerrarlo, pero abrió la puerta trasera de su casa, notó algo, el lugar estaba algo oscuro, y al otro lado del carro solo se apreciaba una silueta humanoide seguido de una lucecita verde en donde se supone que debe estar la cabeza. Hola. ¿Quién está ahí? Preguntó la joven con algo de incomodidad. La silueta no respondía. No sé quién seas, pero te voy a pedir que te retires. La silueta seguía sin responder. Molly no sabía qué hacer, se empezaba a asustar, y lo que la asustó más fue que esa silueta empezó a emitir una especie de gruñidos, y antes de que pudiera reaccionar, el vehículo fue movido de forma violenta al otro lado del garaje. Molly lógicamente se asustó y empezó a correr cerrando la puerta trasera con llave, fue hasta su habitación y también se encerró ahí, y desde su teléfono llamó a la policía. Molly aterrorizada. Hola. 911.
¿Qué ocurre? Creo que hay alguien tratando de entrar a mi casa. En eso ella escucha como la puerta trasera se rompe, lo que fuera esa cosa, ya entró a la casa. ¿Qué fue ese ruido, señorita? Molly llorando del miedo. Es la Gandido Street, la casa 345. Vengan lo más rápido posible, me esconderé. Molly colgó y se encerró dentro de su closet. Ella escuchaba las pisadas de su perseguidor, y solo escuchó como la puerta de su habitación fue brutalmente destruida, y él entró a la habitación, un hombre de aproximadamente 1,75 de alto, pelo negro con mechones blancos, una chamarra con capucha azul marino, unos lentes verde lima, y una máscara de gas con filtro de aire. Tenía un par de hachas, y a juzgar por los gruñidos, estaba furioso. Por fortuna, así como llegó, así se fue de su habitación, pero la policía le regresaría la llamada, haciendo que su teléfono suene, y alertando al perseguidor. Ella escuchó como el monstruo regresaba a su habitación con la ira de 1000 demonios y atravesó de un puñetazo la puerta del closet, para después romperla de forma violenta. Molly pegó un grito que se escuchó por toda la cuadra, pero al monstruo no parecía importarle. Agarró a Molly del cabello y la lanzó contra la cama. Luego la volvió a agarrar del cabello y la arrastró hasta la sala. Molly estaba llorando de la impotencia, no podía defenderse de su agresor. ¿Lo recuerdas, no? Molly llorando del terror. ¿Qué? Todo el maltrato que me hiciste cuando éramos novios. ¿Lo recuerdas? Taylor, eres tú. A pesar de la voz de monstruo, Molly supo que el que estaba detrás de la máscara era Taylor. Un día me harté de tus maltratos y te terminé, y como estabas resentida conmigo por dejarte, decidiste acusarme de violación, y mandar tu acusación a los medios para que todos hicieran eco de eso. Total, que un pendejo haya violado a la hija del candidato más aceptado de la ciudad, sea verdad o no, será una notición que subirá el rating por las nubes, ja. Idiotas. Mientras pronunciaba esas palabras, las voces volvían a su cabeza, se escuchaban cada vez más fuerte. Taylor, lo siento. Por favor. No me interesan tus disculpas, Molly. Miércoles 14 de agosto de 2019 a las 3 en punto de la madrugada. Los policías están investigando qué fue lo que les pasó a los bomberos en Derry S. Oficial Mulligan, Raptor 1 tiene la cabeza destrozada, Raptor 2 tiene la mandíbula atravesada verticalmente por su propia hacha, Raptor 3 está empalado y Raptor 4 tiene un corte gigantesco en su cuerpo causado por la motosierra de concreto que traían. ¿Qué pasó aquí? Oficial Loomis, no lo sé, solo recibieron la llamada de Raptor 3, escucharon su grito y vinimos lo más rápido que pudimos. Oficial Mulligan, debemos tener una pista de lo que pasó. Oficial Prescott, oigan, tenemos que irnos, recibieron una llamada al departamento de policía, una chica llamó desde la calle Oak Street, casa 345, Molly Lawrence, la hijastra del alcalde, porque alguien entró a su casa, tenemos que ir a ver si está bien. Oficial Loomis, todos suban a las patrullas ahora. Todos los oficiales subieron rápidamente a las patrullas y fueron hacia la casa. A las 3:35 de la madrugada, todos los oficiales llegaron a la casa, que por enfrente se veía completamente normal. Pero la puerta estaba cerrada, y por más que intentaron abrirla, la puerta simplemente no se movía, como si un objeto muy pesado bloqueara la entrada. Oficial Loomis, entren por la puerta del garaje. Los oficiales le dieron la vuelta a la casa, y presenciaron algo que los dejó con los ojos de platos, una camioneta Chevrolet completamente volcada, y la puerta trasera totalmente destruida. Y a él, al muchacho de chamarra azul de espaldas, y parecía tener sus brazos en los bolsillos de su chamarra. Oficial Prescott, Dios santo. Oficial Mulligan, ¿el chico hizo eso? Oficial Loomis sacó una escopeta. Ok niño, solo lo voy a decir una vez. Date la vuelta y pon las manos donde pueda verlas. Justo en ese momento llegó una patrulla con otros 3 policías, el oficial Barclay, el oficial Williams, y el oficial Strode, los cuales rápidamente salieron apuntando sus armas hacia el joven. Oficial Mulligan, date la vuelta niño. Después de 5 segundos, el muchacho se dio la vuelta, revelando que en realidad no tenía las manos en sus bolsillos, sino que estaba sosteniendo algo, la cabeza ensangrentada de Molly. Oficial Prescott, a mierda. Oficial Loomis, disparen.
Los 6 policías empezaron a disparar a quemarropa contra el muchacho. Ya habían perdido muchos policías en 2014 por asesinos y monstruos muy similares al que tenían enfrente, así que no era raro que dispararan a la mínima de cambio. Balas de una escopeta Remington 870 MCS, 4 pistolas M1911, y de un rifle Kar 98K, impactaron en Taylor por poco más de 30 segundos. El cuerpo del joven se retorcía mientras las balas lo tocaban, a la par que Taylor iba retrocediendo por la fuerza de los disparos. Cuando dicho tiempo terminó, Taylor cayó al suelo, parecía que había muerto. Oficial Prescott, ese ya no se levanta ni de chiste. El oficial Loomis se acercó a Taylor para ver si estaba muerto. No hay sangre. En ese momento Taylor se levantó y de forma muy rápida tomó la escopeta del policía, para dispararle a su propio usuario en la cabeza. El oficial Loomis murió de una forma muy sanguinaria. Oficial Prescott está vivo. Oficial Mulligan, sigan disparando. Los oficiales volvieron a disparar contra Taylor, pero esta vez Taylor no disimuló en lo absoluto. Cada disparo que Taylor recibía, hacía que las voces agonizaran cada vez más fuerte, ocasionando que le dieran escalofríos. De cierta forma, lo hacían más fuerte. Con su nueva arma le disparó al oficial Prescott en el hombro, dejándolo muy mal herido. Le disparó al oficial Barclay y le disparó en la cabeza, matándolo al instante, cosa que era incoherente. Taylor nunca usó un arma de fuego en su vida, y ahora sabía dar tiros a la cabeza. Algo raro estaba pasando con el muchacho. El oficial Williams también cayó ante la ira de Taylor, recibiendo un tiro a la cabeza, así como el oficial Strode, quien tuvo el mismo destino. Solo faltaba uno, el oficial Mulligan, quien en mitad del tiroteo se escapó a la casa de Mori para intentar emboscar a Taylor. Taylor recargó sus hachas en la entrada del garaje, las tomó para ir por Mulligan. El oficial Mulligan esperaba a Taylor en el comedor de la casa, a un lado del cuerpo decapitado de Molly. Justo cuando pasó Taylor, Mulligan disparó su rifle Kar 98K hacia Taylor, haciéndole un daño nulo. Oficial Mulligan, ¿qué? Taylor agarró su hacha y le dio un hachazo fuerte a Mulligan en la cabeza, y una vez con Mulligan tirado en el suelo, Taylor empezó a golpear una y otra vez la cabeza del policía, hasta que este finalmente murió. Una vez que Taylor eliminó definitivamente a Mulligan, el joven mexicano salió de la casa, contempló la masacre que hizo, todos los policías muertos, las patrullas parecían vacías. Taylor no sabía qué hacer, le parecía surrealista que su vida hubiera cambiado tanto en tan solo 3 días, pero en ese momento, unas luces extremadamente brillantes a su lado hicieron acto de presencia. El oficial Prescott con el escopetazo en el hombro se subió a la patrulla, y en un arranque de ira e impotencia, intentó atropellar a Taylor. Oficial Prescott, muere, maldito mocoso. El oficial Prescott pisó el acelerador al máximo, y con el vehículo atropelló a Taylor hasta chocar contra un poste de línea telefónica. El oficial Prescott quedó muy aturdido después del impacto. Lo logré, maté a ese desgraciado. El pobre policía cantó victoria muy rápido, pues notó como el vehículo se empezaba a mover hacia arriba. Espera, no. Taylor volteó el vehículo y aplastó al policía dentro de él, matándolo. Taylor había terminado con todos los policías, pero no sabía qué hacer después de eso. Recién se percató de lo lejos que había llegado. Se empezaron a escuchar patrullas a mierda. Al final Taylor decidió ir al bosque para huir de los policías. En uno de los árboles vio algo muy extraño, algo poco común, un círculo con una X. Taylor se extrañó, pero la situación era muy crítica como para darle importancia. ¿Será que el Aetherium le dio ese poder tan descomunal a Taylor? ¿Fueron todas las almas perdidas por este tipo de acusaciones las que le dieron ese poder? Probablemente nunca sepamos la verdad. Taylor, ahora apodado como el fantasma de los condenados, se ganó un estatus de mito, o leyenda urbana, a causa de la inoperancia del gobierno con un menor, solo superada por su ignorancia. Así, la ignorancia, la cuna de todos los males.